mejorar esta condición. Y aquí está tal vez una de las preguntas que ustedes han hecho. ¿Qué se recomienda hoy cuando se encuentra tanto en cáncer hereditario como en cáncer esporádico mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2? Si la mujer tiene mutación del gen BRCA1 o BRCA2, si ella es sana, todavía no tiene cáncer, se recomienda, de acuerdo con lo que la paciente desee, mastectomía profiláctica después de los 25 años de edad. Esto es un tratamiento muy agresivo, pero hasta ahora es una de las pocas cosas que tenemos para tratar de evitar que mueran precozmente por cáncer. Entonces se les propone para que ellas consideren después de los 25 años si reciben mastectomía bilateral profiláctica, y después de los 40 años salpingo o oophorectomía bilateral, o sea, quitar los dos ovarios también. Si la mujer ya está afectada con cáncer de seno de un seno, se recomienda la mastectomía, particularmente en aquellas mujeres que hicieron el primer tumor muy jóvenes. También, o sea, el otro seno se extirpa. Y también para los ovarios, de acuerdo al pronóstico, también entre más temprano se extirpan. Pero si ella ya tiene una enfermedad muy avanzada con metástasis, pues posiblemente no se va a justificar la oophorectomía, porque le va a agregar riesgo quirúrgico y no la va a beneficiar en nada. Es más peligroso para ella el cáncer ya diseminado que los ovarios en su lugar. Para aquellas mujeres que tienen no tienen mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, todavía la información es insuficiente. No tenemos los suficientes estudios para decir si es recomendable o no hacer mastectomías de oophorectomías. Por lo tanto, en este momento lo que se está haciendo, y eso fue lo que hizo Angelina Jolie. Ella tenía mamá con cáncer de seno, hermana con cáncer de seno, mutación conocida, ella era portadora de la mutación, todavía sin cáncer, y decidió su mastectomía y su oophorectomía radical de una vez. ¿Por qué? Porque ella cumplía este criterio que está. Dime. Digamos que tiene BRCA1, BRCA2 y fue lactante, ¿aumenta el riesgo? No, esos factores del ambiente, por ejemplo la edad, sabemos, dentro de los cánceres de seno el mayor factor ambiental o externo a la genómica que conocemos es la edad en que apareció el tumor. Los otros, si hay evidencia, no hay evidencia, es controvertible todavía. La paridad también parece que lo disminuye, el número de embarazos lo disminuye, pero yo de eso no sé. Yo soy un humilde genetista y más allá, la genética es bastante grande y me lío solamente con ella, pero es una estupenda pregunta. O sea, no conozco hasta donde he revisado evidencia que apoye que la lactancia parece que protege, pero la evidencia es controversial. Me siguieron acá, esto es muy importante porque pues seguramente se pregunta, ¿cierto? Evidentemente, ¿cuál es la decisión? ¿Cómo le informarían? Acuérdense la premisa que les puse. Ustedes que estudiaron medicina en el Rosario y que se la saben todas, yo tengo cáncer de seno, cuénteme cómo manejar esto. Es una pregunta que les van a hacer mucho, entonces esas son las herramientas que tenemos hasta hoy para resolverlas. Entonces podemos decir en general que haciendo ya genómica, sabemos que el 20% de los cánceres son familiares, porque la mutación es heredable. Acuérdense que en la primera diapositiva les dije que el 5 al 10% de los cánceres eran hereditarios y el 90-95% eran aislados. Ahora ya les he cambiado la cifra. Después de hacer genómica, el 20% de los cánceres, son familiares, porque hay mutaciones germinales que aunque esa mujer sea única en su familia, la posee y la transmite a la siguiente generación, y el 80% son esporádicos. En el 20%, como de rutina, al menos analizamos BRCA1, BRCA2, RD51C, y en las aisladas es preferible hacer los paneles porque son poligénicas.
también me siguieron en eso, ¿cierto? Ok, pero tener una mutación BRCA1 y BRCA2 o BRCA1 o BRCA2 tiene algunas ventajas relativas. Y es que estos tumores generalmente son sensibles a la quimioterapia con platino. Nosotros tengo una pregunta. Sí. Tengo entendido que las mujeres de raza blanca tienen mayor probabilidad de tener cáncer de seno. ¿Está relacionado ya con la presencia de No, ya te respondo, pero antes de eso necesito hacer una observación. Las razas no existen. La raza es un término y una expresión que está desapareciendo, porque incluso en los lugares donde se ha intentado clasificar a las personas según su raza, cuando se hacen estudios de ancestría, por ejemplo en Brasil, donde la gente claramente se puede decir que es, o se autoatribuye como blanca o como morena o como mestiza o como indígena o como mulata, etcétera. Cuando le hacen estudios genómicos, todos tenemos mezclas, incluyendo el más blanco, que pueda presumir ser un poco sueco, finlandés, danés o algo así, puede tener sin que lo pueda evidenciar fácilmente genes de otra población. Entonces más bien hablemos de poblaciones humanas. Y esto también lo digo no porque no me sirve para churrar a nadie en específico, porque eso no es mi idea, sino para que ustedes tengan ese concepto claro y una vez lo manejemos correctamente. Y es que las poblaciones humanas, que es así como lo debemos referir, tenemos desde hace siglos una mezcla importante. Ahora sí respondo a tu pregunta: ¿por qué puede ser más frecuente en población que llaman blanca? Porque por razones de migración de humanos, durante mucho tiempo estuvimos aislados porque las comunicaciones no eran tan sencillas como ahora. Y cuando uno está aislado, y puedo colocar un ejemplo muy claro, los judíos askenazí. Los judíos askenazí tienen unas costumbres de matrimonio que solo permiten que consigan pareja dentro de las personas de su propia religión. Y cuando uno se aparea durante siglos con personas de su propia religión, pues lo único que pasa es que se acumulan solo ciertos genes de manera seleccionada. Entonces hay mutaciones que son más frecuentes en judíos askenazí. Entonces ese ejemplo, que es un ejemplo aislado, lo puede reproducir la población caucásica cuando estuvo aislada. Pero cuando empezamos a aparearnos con gente de todos los colores, pues evidentemente empezaron a aparecer toda esta diversidad de cafés con leches, ¿cierto? Y eso genera cambios en la frecuencia de los genes. Entonces, los norteamericanos tienen una manera muy peculiar, y lo van a ver en los artículos, de describir a las poblaciones humanas. Ellos dicen caucásicos, afroamericanos e hispanos. Lo van a ver. Y eso no es correcto, porque hay tres criterios diferentes: caucásicos por el color de la piel, afroamericanos por el origen continental y hispanos por el lenguaje. Dígame dónde está el criterio para haber seleccionado. Yo creo que ninguno de esos artículos debe tener una validez científica, porque tiene errores de selección de población. O sea, la selección de muestra es errónea, unos por el lenguaje, otros por el continente de donde provienen sus ancestros, y el otro por el color de la piel. Entonces, gracias por tu pregunta, te la agradezco. No insisto, no quiero lucir como que estoy machacando a nadie en particular, sino que me diste la oportunidad de discutir un tema que creo que vale la pena que tengamos bien claro. Entonces, razas, out. Yes. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, las personas BRCA1, BRCA2 positivas son sensibles a la quimioterapia con platino, y eso les da una ventaja. Y la otra ventaja que está apareciendo en estudios más recientes, sin yo meterme en el tema de farmacología, porque no soy farmacólogo, es que hay unos medicamentos que inhiben la transcripción y la traducción, que son quimioterapias basadas en medicamentos de poli-ADP, que inhiben la ribosa de polimerasa y la fuente de energía que requiere la traducción,
y esto parece que podría detener el desarrollo de tumores. Y esto podría ser en el futuro, si se prueba que funciona, un método alternativo para darle a las mujeres sanas, que son BRCA1, BRCA2 positivas, y que quisieran alargar la fecha en la cual decidan su mastectomía. Parece que este medicamento podría posponer eso, además de que sirve en la terapia de las que ya tienen cáncer. Hasta ahí vamos. Entonces, en conclusión, 5 a 10% de los cánceres son de origen monogénico. 90 o 95% de los cánceres de seno son de origen poligénico, muchos genes. 5 a 10% de los cánceres son claramente hereditarios, y si sacamos de los cánceres esporádicos los que son BRCA1 o BRCA2 positivos, que se volverían en familiares cuando están en sangre, como vimos, eso aumenta al 20%. O sea que la genética en este momento le está agregando a la terapia del cáncer de seno una herramienta poderosa, porque es capaz de sacar de todos los cánceres de seno a las personas de más riesgo porque son familiares, y permite hacer medidas de prevención que ya las dijimos. El cáncer de seno, si hay una mutación del gen BRCA1 o BRCA2 en una mujer, el riesgo que ella tiene de tener el cáncer de seno es del 85%, o sea, la penetrancia del gen va a ser el 85%. Desde los 10 años de edad hasta los 70 años de edad, el 85% de las mujeres que tengan una mutación habrán hecho cáncer. Y de cáncer de ovario es del 50%, la mitad habrán hecho cáncer de ovario. En los casos familiares de cáncer de seno se debe consultar un centro multidisciplinario. Ustedes ya vieron que al lado de la clínica del country, seguramente nos han visto, puede armar un centro de oncología, un edificio de 4 o 5 pisos. Esos son centros multidisciplinarios que se están especializando en el manejo del cáncer, donde tienen gente de todas las diferentes formaciones, que es cirujanos, oncólogos, etcétera, genetistas, consejeros genéticos, etcétera, que están ayudando a ver cómo lidian con esta enfermedad. Si ustedes se forman como oncólogos, como cirujanos, etcétera, van a participar y trabajan en cáncer, van a participar seguramente de estas actividades. Se recomienda que toda mujer BRCA1 o BRCA2 positiva, o inclusive que tenga mutaciones de otros genes de moderada penetrancia o de baja penetrancia, deban recibir un tamizaje intensivo si hay evidencia de mutación o agrupamiento de riesgo. El riesgo, si tiene una mutación heterozigota para otros genes, puede ser más del 20%, y el riesgo total de por vida para un cáncer de estas personas es más del 30%, si tiene una mutación de los demás genes. Y el riesgo puede reducirse con cirugía profiláctica y profilaxis basada en drogas, si esta última evidencia de los medicamentos poli-ADP resulta ser benéfico para las personas que son positivas para una mutación y quieren tratar de posponer la cirugía agresiva para ellas. Creo que esa es la última, sí. Como ustedes se dan cuenta, a mí me gusta traducir ideas concretas, no me voy tanto por las ramas de toda la fundamentación, porque yo creo que la pregunta que les planteé al principio debe tener una respuesta concreta. Y esa es la respuesta que voy a pedirles en el examen, 2 preguntitas que van a tener esto. Casos simulados de una mujer con esto, de un hombre con esto, lo que sea, y qué harían ustedes, qué les sugerirían. Pero tienen la clave, ¿no? Si hay mutación BRCA1 o BRCA2, hay riesgo. Y si hay riesgo, hay que hacer ecografía, mamografía, examen y echar el hospital encima, ¿cierto? Si es el otro ejemplo que puede hacer la identificación de una mutación BRCA1 BRCA2, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué le dirían? ¿Cuánto aumentó tu riesgo? ¿Qué podrías hacer? Eso es lo que hay que tener claro. Todos tienen la presentación, ¿cierto? Ya está en la web. Sí está. Si no, grítenmelo y yo la vuelvo a subir. Está en PDF. Ya logré aprender cómo se pasa un precio a PDF y ponerlo allí. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Reclamos? Yo sí tengo una pregunta. A que gustes. ¿Existe alguna molécula recomendada? Si quiere les doy artículos. Sí.
Unas de sus compañeras que están interesadas en cáncer de seno tienen artículos ya. Yo tengo otra pregunta. Dime. No entiendo por qué la herencia monogénica es más peligrosa que la poligénica cuando la poligénica claramente hay más genes. Claro. Porque finalmente, gracias. ¿Tu nombre es? Valentina pregunta que por qué la herencia monogénica es de más riesgo que la poligénica, cuando en la poligénica hay muchos más genes operando e involucrados. Interprete bien tu pregunta, ¿cierto? Entonces, porque finalmente la genética, como muchas cosas en la vida, es un fenómeno de grados, no es un fenómeno de todo o nada. Va a haber, o sea, para que se forme tu cara y se cierre tu cara a las 7 semanas de vida embrionaria, seguramente operaron genes mayores que hicieron que se formaran los huesos o estructuras principales, y genes menores que se encargaron de los detalles. ¿Ok? Entonces traduce ese ejemplo a cáncer de seno. BRCA1, BRCA2, RAS51C, PTEN, etcétera, P50 P53 son genes mayores, son genes críticos en el proceso de mantener indemne el DNA. Si fallan, causan un defecto mayor, que en el 85% de los casos penetra y forma cáncer. Los otros son genes de los detalles, no son tan críticos, pero contribuyen, suman. Esa sería la respuesta. En cuanto a aumenta el riesgo de cáncer, una mutación de RAS, es más o menos la evidencia. Lo que pasa es que más recientemente se ha aportado este gen como un gen de alta penetrancia. Es muy probable que su efecto sea parecido a BRCA1 o BRCA2. O sea que es posible que esto que les conté, que todas las que tienen BRCA1 o BRCA2 son de alto riesgo, pues va a tener que agregarse el RAS51 en el ladito, con las mismas alternativas. Entonces, si un hombre hereda BRCA1 o BRCA2, ¿tiene más posibilidades de cáncer de seno u otro? Cáncer de seno, principalmente próstata y a veces colon. Y la segunda pregunta es, en las enfermedades multifactoriales, se supone que creo que el sexo menos afectado es el que más lo hereda. Sí. Muy buena pregunta. ¿Tu nombre es? Andrea. Andrea pregunta que si en las enfermedades multifactoriales, cuando hay un sexo con menos frecuencia, los hijos con menos frecuencia de aparición, los hijos del sexo más frecuente de esa persona tienen un alto riesgo, ¿cierto? Sí, pero eso opera solo para la herencia compleja, en donde hay preferencia por un sexo. En cáncer de seno y ovario no es claro todavía ese efecto. Hay un efecto de frecuencia y hay un efecto de mayor agresividad en el hombre, pero no se ha visto que cuando el hombre segrega sus genes a sus hijas tengan un mayor riesgo. Eso es lo que no ha pasado. Pero la severidad en el hombre no va incluida, digamos, si mi mamá tuvo susceptibilidad. Claro. Si la mamá tiene el cáncer de seno y él hizo el cáncer de seno, eso es hereditario, sin duda. Sin ninguna duda. Es un cáncer familiar. Se los pongo en otro contexto. En mi familia paterna, mi tía Ana hizo un cáncer de ovario jovencita, como de 19 o 20 años. Lo sobrevivió. Luego, una prima mía, Raquel, lo puedo decir porque ellas me han autorizado a comunicarlo, por cierto. Mi prima Raquel, un día en un viaje que yo hice a Medellín, me invitó la tía a almorzar, y a la salida del almuerzo, casi yéndome para el aeropuerto, me dijo, oiga primo, yo tengo una pelota aquí, y yo fui, porque yo tengo un primo, el esposo de una prima que es ginecólogo, yo fui con Gustavo y me dijo que eso, porque me señaló fue una adenopatía, que era un nacido y que había que esperar que reventara, pero ha pasado un mes y medio y no ha reventado. Y yo le dije, mira, yo soy un humilde genetista, déjame, yo te examino, pero yo eso no sé mucho, pero la toqué, le toqué el seno y le encontré un plastrón de una masa como unos 5 centímetros, le toqué la axila y le encontré un ganglio. Y contra la ida al aeropuerto me tocó hacer algo que no me gusta a mí, es hacer una asesoría genética a las carreras, explicándole que podía ser un cáncer de seno, que no sé qué,
Inmediatamente llamé al primo ginecólogo y le arreglé una cita para el día siguiente. Bueno, ella es una sobreviviente de cáncer que ya tiene como 13 años de haberse recibido su mastectomía y está todavía libre de tumor. 3 años después, la tía Noemi, de unos 60 años, hizo cáncer de ovario y se murió. Y la tía Ana, que es la menor de las tías, que nosotros decimos no las muchachas, sino las muchachas, porque son ya todas mayores de 60, tiene cáncer de seno bilateral. Lo cual significa que es claro que las mujeres de la familia están teniendo cáncer de seno y ovario y los hombres también. El problema con mi papá es que mi papá se murió muy joven, entonces yo no puedo saber si él tiene la mutación o no. Y yo tengo 2 bellas hijas. Entonces, si yo soy un portador, hay un 50%. Yo ya hice el estudio de mi tía, apenas lo estamos terminando, tenemos que estudiar P53 y otros genes, que la tía con cáncer de seno bilateral, para luego rastrear la mutación y empezar a rodar por toda la familia. Pero los hombres tenemos riesgo. Y aquí paradito yo también, no sé. Estoy haciendo la pregunta, ¿no? Ustedes que estudiaron el rosario y se la saben todas, ahora cuéntenme cuál es mi riesgo. Bueno, depende de si mi papá tenía mutación o no. Pero como no lo puedo saber, me tengo que saltar esa generación, buscar la de la tía y ver si yo la tengo. Y si yo la tengo, traer a mis hijas y seguir allí. Igual que con todos los primos, que afortunadamente o infortunadamente somos más de 50. Entonces, bueno, familia paisa, por supuesto. Tengo una tarea muy larga que hacer. Claro que sí, pero entonces yo te devuelvo la pregunta. ¿Tu nombre es? Devuelvo la pregunta a Gabriela. Gabriela pregunta: si hay una mutación de otros genes diferentes a BRCA1, BRCA2, que están relacionados con otros cánceres, ¿es necesario irme para otros cánceres? Entonces te voy a devolver la pregunta. ¿Ese examen con las mutaciones de los genes poco comunes lo hiciste en sangre o en el tumor? Somática. Si es somática, no tiene riesgo de otros cánceres distintos al que estamos viendo. Pero si es germinal, por ejemplo, si fuera el gen FANCA, que tiene que ver con anemia de Fanconi, que se relaciona con leucemia, y fuera una mutación somática que está en todas sus células de manera recesiva, o sea, 2 mutaciones, esa persona muy probablemente primero te hace la leucemia y se muere de leucemia antes de que le dé cáncer de seno. Pero eventualmente, siendo un Fanconi, podría darle cáncer de seno también. Entonces depende de dónde la ubiques. Si es somática, en el tumor nomás. Si es germinal, en todo el organismo. Ahí sí te puedo hacer lo que quieras. Muy buena pregunta. ¿Alguna más? Otra pregunta, claro. Pues hay como que no entiende lo mismo. Porque sí, aunque eso pasará a edad temprana, o por ejemplo en un cáncer de mama, que son tumores que primero se presentan en un seno y luego en el otro, con mutaciones que involucran otros. Entre más temprano es un tumor, más probablemente es genético. Y entre más temprano es tumor, si afecta un órgano par, es probable que el otro órgano también lo haga. El mejor ejemplo es el retinoblastoma. Es uno de los tumores oculares más frecuentes en niños. Si el tumor te aparece en el primer año de vida, en un ojo, ojo con el otro ojo, porque te va a hacer el tumor en el otro ojo. Si te aparece a los 2 años el tumor en un ojo, es menos probable que el otro ojo esté afectado. Por lo tanto, el tratamiento del retinoblastoma, que es enuclear el ojo, solo no va a terminar en la pérdida de la visión de la persona. Pero si es temprano, un niño de 6 meses con retinoblastoma de un ojo, ojo con el otro ojo, porque te lo va a hacer. Y el niño queda ciego completamente, porque el tratamiento es enuclear el ojo. Sigue, adelante. Quitar el ojo. Cuando hay una mutación en BRCA1, BRCA2, si el tratamiento se está enfocado hacia esos genes, No. o si no tiene nada que ver. No, el tratamiento sí y no. El tratamiento del cáncer de seno
es un tratamiento genérico. Amputar el seno, vaciar la axila y quitar los músculos pectorales. O sea, realmente no le está apuntando a la mecánica, al metabolismo o la vía metabólica que está alterada o el defecto de reparación del DNA que está afectado. ¿Okay? El ciclo celular y a veces inhibir la producción de tiriminas para generar DNA. O sea, solo te conté por ahora, hasta ahora, la primera parte de la respuesta. O sea, la primera parte de la respuesta es genérica, amputemos todo, ¿cierto? La segunda parte está dirigida a tratar de controlar el ciclo celular, bloquear a las células que tienen una alta tasa de mitosis con un medicamento. ¿Qué hace el medicamento? O bloquea la proteína o le quita un metabolito, es tóxico de alguna manera para impedir que células que tengan alta tasa de mitosis se reproduzcan. Pero en cierto modo es un tratamiento genérico, porque el único tratamiento específico sería revertir la mutación, o el único tratamiento específico sería permitir que el DNA que no se repara y que empiece a hacer mutaciones acumulativas de otros genes inclusive, por eso es poligénica, se vuelve poligénica, lo podamos detener. Claro, lo ideal, y esa es la herencia que mi generación le está dejando a tu generación, lo ideal sería no amputar a la mujer, porque el tratamiento que hacemos es infame. Es infame amputar a la mujer. El tratamiento está en entender todo esto. Y cuando yo entiendo todas estas proteínas y sus relaciones y sus jerarquías, eventualmente podría diseñar tratamientos que bloquearan alguna cosa de estas. Pero acuérdate que el genoma lo tenemos apenas hace 10 años. El proteoma, o sea, conocer todas estas proteínas todavía no lo tenemos. Eso es para ustedes, los jóvenes. Y cuando entendamos el genoma, el transcriptoma, el proteoma del tumor, en cada etapa que va haciendo, con sus mutaciones de manera acumulativa, con todos los genes involucrados y sus proteínas, ahí sí tú vas a poder empezar a idear tratamientos que bloqueen el proceso evitando la amputación. Porque mientras tanto, aunque yo le dé poli-ADP para tratar de inhibir la transcripción y la traducción de todas estas proteínas anormales, estoy haciendo un tratamiento genérico, porque estoy haciendo un tiro de regadera tratando de bloquear el proceso por todos los lados, pero no le estoy apuntando todavía al proceso específico. Esa es la tarea que mi generación te está dejando a ti. Sí, tranquila. Claro, porque si es familiar, está desde que nació, sus células están condicionadas a acumular mutaciones hasta formar un tumor. Por eso es que el niño con retinoblastoma hereditario te hace el tumor en el primer año de vida, mientras que el que tiene tumor aislado lo hace más tarde, porque él requiere más tiempo para hacer el número de mutaciones suficientes en su genoma para que aparezca el tumor y crezca sin control. Entonces, todavía nos falta trabajo. Infortunadamente todavía seguiremos amputando la gente, pero es tarea tuya encontrar esta. Sí, hay enfermedades genéticas que requieren la hipótesis del doble golpe. El doble golpe significa que uno nace con una primera mutación y luego haciendo divisiones mitóticas hace la segunda. Por eso lo haces más temprano. Hay personas que nacen sin mutación, sanas, pero a lo largo de la vida acumulan mutaciones en el mismo gen hasta que llegan al segundo golpe o más golpes de otros genes. Entonces por eso tú encuentras hoy que en un tumor inclusive hereditario, como puede ser el cáncer de seno familiar con una historia familiar positiva, cuando examinas la genómica del tumor, el paciente en cada etapa va teniendo cada vez más mutaciones de otros genes. Entonces se vuelve un fenómeno acumulativo de muchos genes.
el anticuerpo compuesto, entonces yo sé que una de las mutaciones viene por una línea materna, sí. Ahí estaría hablando de un cambio familiar o esporádico. Familiar. Y si es, depende. En ambos casos es familiar. Porque si las dos mutaciones son dominantes, si las mutaciones de cáncer de seno son tan frecuentes en la población, sigue va a haber, y seguramente ha ocurrido, una mujer o un hombre que tienen tanto papá como mamá con historia familiar de cáncer, y no sé, es algo que no he revisado, si la enfermedad es más agresiva. ¿Okay? Si el fenómeno es recesivo, ahí sí requiere de las dos mutaciones para que la expresión sea estándar. ¿Okay? Yo les agradezco que me hayan tenido aquí hasta última hora, perdón con Ever.